Hola a todos, en este video vamos a ver cómo realizar un gráfico aproximado de una función cuadrática conociendo ciertos elementos de ella. ¿Sí? Nosotros para poder hacer un gráfico aproximado necesitamos conocer el vértice de esa función cuadrática, el eje de simetría, la ordenada al origen, las raíces y después vamos a marcar un punto simétrico. ¿Sí? Una vez que conocemos todos esos elementos, nosotros vamos a poder representar la función cuadrática. ¿Sí? En esta oportunidad el ejemplo que les presento es f de x es igual a 4x al cuadrado menos 8x más 3. ¿Sí? A vale 4, b vale menos 8, c vale 3. Vamos a empezar a calcular ahora los elementos que necesitamos. Bien, recordemos que el vértice es un punto, ¿sí? Que va a tener una coordenada de x, una coordenada de y, y la forma de determinar sus coordenadas es mediante el xb menos b dividido 2 por a, y una vez que tenemos ese valor de xb, el ib es la función en ese mismo punto. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, si tomamos la fórmula, nos dice que es menos el valor de b, y b vale menos 8, menos de la fórmula, menos 8 es nuestro valor de b, dividido 2 por a vale 4, si hacemos esa cuenta, menos menos 8 nos queda 8 positivo, 2 por 4 nos da 8, por lo tanto 8 sobre 8, el x del vértice vale 1. ¿Sí? Para calcular y del vértice es la función en dicho punto. Entonces el y del vértice va a ser la función en 1, que es el valor que nos dio el x del vértice. ¿Sí? Reemplazamos y ¿qué nos va a quedar? 4 por 1 al cuadrado menos 8 por 1 más 3. 1 al cuadrado me da 1, 4 por 1 me queda 4, menos 8 por 1 nos queda menos 8. Si hacemos toda esta cuenta, y del vértice nos va a dar menos 1. Por lo tanto, el vértice es el punto 1 de x menos 1 de y. Vamos ahora con eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría lo que me hace es cortar a la mitad a la parábola, ¿sí? Eje de simetría, la ecuación era x igual x del vértice. Nosotros el vértice recién lo calculamos, yo lo tengo escrito acá. El x del vértice vale 1, por lo tanto el eje de simetría va a ser igual a x igual 1. ¿Sí? Seguimos ahora con ordenada al origen. Recordamos que en una función cuadrática la ordenada al origen siempre es el punto 0 de x, c de y. ¿Sí? Como c vale 3, la ordenada al origen va a ser 0, 3. ¿Sí? Ya tenemos calculado ordenada al origen. Bien, turno de determinar las raíces de la función. ¿Sí? Recordamos que las raíces nosotros las determinamos mediante la fórmula resolvente, pero siempre lo que es conveniente hacer primero es analizar el discriminante, ¿sí? Para ver si realmente esta función va a tener raíces o no. Si nosotros analizamos nuestro discriminante, b al cuadrado va a ser menos 8 elevado al cuadrado menos 4 por a, que vale 4, por c, que vale 3. ¿Sí? Si nosotros calculamos todo esto, el resultado del discriminante nos va a dar 16. ¿Qué significa que el discriminante nos haya dado positivo? Que nosotros vamos a encontrar dos raíces reales y distintas. ¿Sí? Una vez que tenemos discriminante, ahí sí volvemos a la fórmula resolvente para calcular las dos raíces. Nosotros, ¿qué vamos a tener? x1 y x2 es
Menos b me dice menos 8 porque b es negativo, más menos la raíz del discriminante, que nosotros ya sabemos que vale 16. Todo eso dividido 2 por 4, que es el valor de a. x1 y x2 nos va a quedar menos 8 nos queda 8, más menos la raíz de 16, que es 4, sobre 2 por 4, que me da 8. ¿Sí? Una vez que llegamos ahí diferenciamos, x1 va a ser 8 más 4, todo eso sobre 8, x2 va a ser 8 menos 4, todo eso sobre 8. 8 más 4 nos va a dar 12, 12 octavos, que lo podemos simplificar y nos va a quedar 3 medios. 8 menos 4 nos queda 4, 4 octavos, que si lo simplificamos es 1 medio. Por lo tanto, nuestras raíces van a ser 3 medios y 1 medio. Una vez que ya tenemos esos elementos, sí, podemos empezar a determinar el gráfico. Cosas a tener en cuenta. Al saber que A es positivo, sabemos que las ramas de las gráficas van a ser hacia arriba. Al saber que los gráficos de A y B son diferentes, sabemos que la gráfica va a estar más del lado derecho, ¿sí? Todo eso lo vimos en videos anteriores. Pero bueno, vamos a empezar a marcar los diferentes elementos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el vértice, que es el punto 1 menos 1. Punto 1 menos 1 es ese punto, ¿sí? Marcamos el vértice. El eje de simetría, sí, nosotros vamos a marcar con una línea punteada porque es lo que me va a marcar dónde se divide la parábola a la mitad, ¿sí? No tiene que estar específicamente en el gráfico, sino que lo hacemos en forma suave, ¿sí? Es x igual 1, entonces nosotros por el x igual 1 vamos a hacer toda una línea punteada. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, seguimos marcando los siguientes elementos. Ordenada al origen 0 y 3. 0, 3 es ese punto, ¿sí? Y las raíces. 3 medios, que es el equivalente a 1,5, y 1 medio, que es el equivalente a 0,5. Entonces, si toda esta longitud es 1, ¿sí? Nosotros tendríamos que eso sería 0,5, eso sería 1,5, ¿sí? Por lo tanto, las marcamos. Recordamos que las raíces se marcan sobre el eje X. Marcamos todos estos puntos y fíjense, nosotros tenemos este punto, este y este. Nos faltaría definir algo por acá como para poder ya tener los 5 puntos para poder representar aproximadamente la función cuadrática, ¿sí? ¿Dónde está el tema? Y ahí es donde me aparece el punto simétrico. ¿Por qué? Porque como yo les dije anteriormente, el eje de simetría me corta a la mitad, ¿sí? La parábola. Fíjense, si yo estoy acá parado en el eje, para llegar a esta raíz, me moví este 0,5 que está acá. Si me voy para el otro lado, también me muevo 0,5. ¿Por qué? Porque es simétrico. Tengo que tener la misma distancia a un lado y del otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder marcar el punto simétrico? Vamos a venir a la altura de la ordenada al origen. Desde la ordenada al origen hasta el eje, nosotros nos movilizamos una unidad. Entonces, si para la izquierda la gráfica está una unidad desplazada, para la derecha también tiene que estar una unidad desplazada. Si yo estoy acá, el eje está en 1, me voy a ir hasta el 2, a la misma altura que la ordenada al origen, y voy a marcar ahí ese punto que es el punto simétrico. ¿Sí?
Repito, ¿cómo determinamos ese punto simétrico? A la altura de la ordenada al origen, nosotros desde el eje de simetría hasta la ordenada, esa distancia la tenemos que tener tanto para un lado como para el otro. Entonces, si acá yo me desplacé una unidad, para el otro lado también me tengo que desplazar una unidad. Y así determino el punto simétrico. Una vez que tengo los 5 puntos, los uno y me queda la gráfica realizada. ¿Sí? La parábola, que es la representación de esta función cuadrática.